que nos pongamos la armadura. Yo le hago una pregunta a usted: ¿para qué Dios va a querer que nosotros usemos una armadura? Si cuando David, escúcheme bien lo que le voy a decir, David, que era un jovencito, lo mandaron a pelear contra un gigante. Bueno, él escogió ir a pelear contra un gigante. Él dijo: yo voy a pelear contra el gigante. Lo mira el rey y le dice: bueno, ponte mi armadura. Dice que cuando se la probó David, dice que le quedaba muy grande, muy incómoda, y él le dijo: yo no puedo usar una armadura. Pero ahora pon atención en esto: David era un hombre conforme al corazón de Dios. David conocía a Dios, tenía intimidad con Dios, hablaba con Dios y Dios hablaba con David. Hay muchas personas que dicen: Dios me dice, Dios me enseña, pero aún no puedes tener ni siquiera un encuentro contra un enano, mucho menos contra un gigante. Y dicen: Dios me habló, yo tuve en sueño una revelación. ¿Quién te está hablando? Porque si es Dios, quiere decir que hay intimidad con Dios. Y cuando Dios se habla contigo, tú estás listo y preparado para tener encuentros con el propio Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque no es con nuestra fuerza, no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Pero cuando nosotros no entendemos lo que es el reino de Dios, lo que es la armadura de Dios, nosotros pensamos que es en nuestras fuerzas, y a veces peleamos nuestros gigantes en nuestras fuerzas. Por eso perdemos. Oh, no, yo no peleo. El orgullo es un gigante. Eso ahorita lo vamos a mirar a través de la Biblia. El celo, la lascivia, el pleito, las disensiones, el materialismo, todos esos son gigantes que se te presentan en tu vida y lamentablemente te hacen caer. Recuerdo que el gigante Goliat, en una colina, David y el pueblo de Israel, el ejército de Israel estaba en otra, y dice, literalmente dice la Biblia, que los ejércitos de Israel, imagínese usted un ejército, muchos hombres armados de pies a cabeza, estaban temblando al mirar a un solo hombre. No entendió. Dije que estaban temblando al mirar a un solo hombre, un gigante. Yo no sé hoy cómo tú te pones, pero la mayoría de las personas se ponen temblando cuando viene su gigante. Y piensan que Dios los ha abandonado, y piensan que Dios no está con ellos, y piensan que Dios se ha olvidado, pero dicen: Dios me habla. Yo tengo revelación de Dios. Si tuvieras revelación de Dios y Dios hablara contigo, no tendrías miedo a los gigantes. Cuando vieras un gigante, victoria, porque sabías quién es el que va a pelear la batalla. Aleluya. Entonces, por eso hoy es necesario que entendamos lo que la palabra de Dios nos habla y nos quiere revelar a través de esto. Segunda dimensión en la cual está escrita la Biblia. Dijimos que la primera es... Dios mío, si no podemos entender esto en un segundo, se nos olvida en un minuto. ¿Cómo pensamos nosotros tener la palabra de Dios en nuestro corazón? Primera dimensión en la cual la Biblia está escrita: historia. Ya todo pasó, ya todo está escrito. ¿Cuántos dicen? Segunda dimensión: revelación. La revelación es la segunda dimensión de lo que es la palabra de Dios. La revelación, amado hermano mío, no puede llegar a ti si no tienes comunión, intimidad, santidad en tu vida. Es imposible, porque dice la palabra de Dios que sin santidad es imposible. No, aquí no estudian la Biblia. Sin santidad es imposible agradar a Dios. Entonces, una persona que su vida no está mostrándose la santidad, la pureza, la sinceridad, el amor de Cristo, es una persona que te está mintiendo cuando dice que hay revelación en su vida. Esa persona no puede tener revelación en su vida, porque su vida obviamente no está agradando a Dios. Y toda persona que no vive en santidad es una persona que no puede tener comunicación, intimidad con Dios. Es imposible agradar a Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, segunda dimensión de la Biblia: revelación. Segunda dimensión, revelación. Primera dimensión, historia. Revelación. Escúchame bien, enseñar esto y por qué me urge y necesito que lo entiendas, porque el tiempo está cerca. La palabra de Dios dice que será como en los días de Noé. ¿En qué días estamos? Mira a tu alrededor: violencia, discriminación, egoísmo, despotismo, cosas que están sucediendo, que estamos como en los días de Noé. Los tiempos son malos. Dice aquí: vendrán los tiempos malos, para que en el tiempo malo podamos resistir. ¿En qué tiempos estamos? La Biblia dice: cuanti más que aquel día se acerca, porque los tiempos son, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Entonces estamos viviendo ese tiempo y nosotros tenemos que despertar. Si tú vives en la iglesia, vives en una religión, amado hermano mío, pero si tú vives en una iglesia de revelación, entonces tú vives bajo el
poder de Dios. Y el diablo no le teme a las personas que creen. El diablo le teme a las personas que practican. Alabado sea el Señor. El diablo le teme a las personas que practican la palabra de Dios. Yo te lo puedo decir con la propia Biblia. La mayoría de las personas que estaban enfermas, la mayoría de las personas que tenían demonios, cuando Jesucristo los echaba fuera, cuando Jesucristo los sanaba, ¿dónde estaban? La iglesia. Dígalo más fuerte, ¿dónde estaban? Amén. La Biblia lo comprueba, lo respalda y lo dice la Biblia, no lo dice el pastor. Entonces tenemos que entender nosotros que el demonio no está ya en el mundo. Anteriormente, hace unos 15 años, los pastores peleábamos y decíamos que no entre en la nueva era, que no entre la apostasía a la iglesia. Hoy en día, amado hermano mío, ya no tenemos que ir a pelear con el mundo afuera. Hoy en día estamos peleando con la iglesia adentro. La gente se ha olvidado de lo que es la palabra de Dios. La gente se ha olvidado de entender la palabra de Dios. La gente quiere escuchar motivación. La gente está tan cegada, la gente está tan adormecida por el diablo que solamente quiere escuchar que le va a ir bien. ¿Y quién no quiere escuchar que le va a ir bien? El problema no es que escuches que te vaya bien. El problema es que practiques para que te vaya bien. Porque es verdad lo que te dicen, amado hermano mío. Es verdad. Dicen que te va a ir bien, es verdad que pero mira, hay unas letritas chiquitas que si no las lees bien, entonces no te va bien. Por eso necesitas ver especialmente lo que es el reino de Dios. Hoy tú te vas a dar cuenta en dónde estás. Si estás estancado todavía en una religión, si estás estancado todavía que tu vida no puede correr, avanzar, porque no podemos estar nosotros, amado hermano mío, si estamos en una iglesia, no podemos todo el tiempo estar con lo mismo. Oras y todavía dices: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y si te pongo que lo digas despacio, se te olvida, porque solamente lo mecanizaste como los católicos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, Además, muchos ni siquiera se saben el Padre Nuestro. Ni siquiera saben cómo. Ahí es que la Biblia dice que no hay que aprender repeticiones, oraciones vanas. Repeticiones vanas. No, amado hermano mío, ¿quién dijo que el Padre Nuestro es una repetición vana? Ya quisieras aprenderte el Padre Nuestro. No te sabes el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y hasta ahí te sabes. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, su senda me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre, su vara y su callado me infundirán aliento, aunque ande en sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Todo eso incluye el Salmo 23. Nosotros creemos, pretendemos conocer la palabra de Dios y por eso nos va mal con el diablo. Ahora, ¿por qué estoy metiendo al diablo? Porque no lo digo yo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Pon atención en esto: 4 jerarquías demoníacas. 4 jerarquías demoníacas: principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. ¿Qué es lo que te está atacando a ti, amado hermano mío? No, pues yo creo que es un principado. Te estás equivocado, no conoces aún la Biblia. La Biblia dice que los principados son los demonios más poderosos, que si uno solo es soltado, amado hermano mío, va a ser un desastre total con muchísimas personas. Dice que va a venir, amado hermano mío, esos ángeles poderosos, principados, están reservados para el día del fin, donde van a ser sueltos y van a exterminar la tercera parte de la humanidad. La tercera parte de la humanidad. De hecho, dice que los que van a quedar son aquellos que tienen, el sello de Dios en sus frentes. Ya me miró que yo tengo 2, ¿verdad? Aleluya, gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre de Dios Todopoderoso. Pero dice que solamente van a ser reservados, sin morir, aquellos que tienen, o sea, simplemente van a ser destruidos. Dígale al que está a su lado: van a ser destruidos. Van a ser destruidos los que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Ahora estamos acercándonos un poquito más y como que ya te puse a pensar. Bueno, eso es de lo que se trata la palabra de Dios. No solamente de que la escuches, sino de que la pienses, la medites y la pongas en práctica en tu vida. Porque es imposible agradar a Dios sin santidad. Ahora dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades. Amado, nos está revelando que hoy en día no es para el día de ayer, es para nuestros días. Nosotros somos la generación más bendecida que puede existir. La Biblia dice que y profetas desearon oír y ver lo que tus ojos ven y no lo vieron. Los profetas indagaban diligentemente: ¿para cuándo será estas profecías? Dios le dijo a Daniel: cierra el libro, porque esas palabras, esa profecía no son para este tiempo, son para el tiempo postrero. ¿Son para el tiempo postrero?
Joel dijo, porque en aquel postrer día mi espíritu será derramado en toda carne, y los hijos soñarán sueños, y los ancianos verán visiones, y sobre todo siervo y sierva mi espíritu sobre toda carne será derramado. Este es el tiempo donde nosotros estamos gozando de ese advenimiento, de esa llenura del Espíritu Santo, de ese poder celestial que está aquí en la tierra. El Señor Jesucristo lo puso de la siguiente manera: en vosotros está el reino de Dios, porque el reino de Dios está en vosotros. Y si el reino de Dios está en vosotros, debemos de entender lo siguiente: el reino de las tinieblas tiene 4 jerarquías demoníacas, el reino de Dios también. Arcángeles, serafines, querubines y ángeles. Arcángeles, serafines, querubines y ángeles. 4 principados demoníacos, 4 jerarquías demoníacas, 4 jerarquías angelicales de Dios. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver? Esto es un reino de las tinieblas y esto es un reino de la luz, los cuales están teniendo una gran batalla. Todo el tiempo hay una gran batalla. Desde el día que Satanás se rebeló en contra de Dios, hay una batalla entre los ángeles de Dios y los ángeles demoníacos. Los ángeles del diablo fueron arrojados de la gloria de Dios a un cielo. Por eso dice el reino de los cielos, no el reino del cielo, el reino de los cielos. A vosotros os he dado a saber los misterios del reino de Dios, del reino de los cielos. Entonces hay varios cielos. El segundo cielo es donde está plagado de demonios. Es lo que la ciencia llama... No, es lo que la ciencia llama... ¿La qué? ¿Alguien gritó por ahí? ¿Atmósfera? No, la masa negra que hay en el cielo, ¿cómo le llama la ciencia? Black matter, o sea, masa negra. La actividad que está en el segundo cielo se llama masa negra, y esa masa negra, amado hermano mío, si lo están llamando como masa o black matter, quiere decir que es algo tangible. No para nuestros ojos, porque no alcanzamos a mirar, pero son la plaga de demonios. ¿Cómo lo comprobamos esto? La Biblia lo dice. El ángel venía para traer la respuesta. Daniel tenía 21 días orando. El ángel venía, pero dice, se me atravesó el príncipe de Persia y quedó ahí, dice, por 21 días, hasta que vino el arcángel Miguel. Hasta que vino el arcángel Miguel, dice, yo pude descender a traerte la respuesta. Muchas personas dicen, ay, es que estaba soñando y no sé qué soñé. Y es que, mira, muchos sueños son parte y partícipe de las quesadillas que te cenaste y te hicieron indigestión. No funcionaba bien el aire a tu cerebro y empezaste a soñar pesadillas. Llámales, no eran pesadillas, eran quesadillas, porque eran causa de las quesadillas que te comiste y empezaste a soñar. Tu cerebro no empezó a funcionar por falta de oxigenación y tu cerebro te empezó a mandar señales que te despertó ese sueño. Eso no era un sueño de Dios. Eso atribúyeselo a las quesadillas. Pero hay sueños de Dios que muchas personas dicen, que soñé, es algo que me inquietó, es algo aquí adentro, yo tengo que saber qué es lo que soñé, porque cuando tú estabas, llegó el ángel a darte la respuesta, pero tras de él llegó el demonio a robarte el sueño. Entonces no estás pudiendo entender ni descifrar lo que Dios está hablando en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarte de una, de otra manera, y la última que Dios te va a hablar es a través de tus sueños, como la primera manera también. Cuando nosotros apenas estamos empezando a discernir las cosas de Dios, Dios nos trae sueños y revelaciones dormidos. ¿Por qué? Porque es nuestro subconsciente, es la manera que nosotros no estamos razonando las cosas, es la manera en que nosotros podemos aún salir de nuestro cuerpo, es la manera en que nosotros podemos aún ir. Por eso es que tú a veces sueñas y dices, yo ya estuve aquí. Muchos le llaman déjà vu, yo le llamo el camino correcto de Dios. Dices, pero esto yo ya lo viví, ya lo soñé, yo ya sabía que iba a pasar, ya sabía que me iba a encontrar contigo, ya sabía que me iban a contestar, porque ya estabas ahí. Dios te está manifestando lo que hay en lo espiritual y se está haciendo realidad en lo natural, pero nosotros no entendemos eso. Entonces cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, Dios nos empieza a revelar todo a través de los sueños y revelaciones. Conforme nosotros vamos caminando con Dios, empezamos a escuchar otras cosas, empezamos a dejar de creer y empezamos a dejar de tener comunión con Dios.
Y ahora nos cuesta más trabajo comunicarnos con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Nuevamente vuelve Dios a los sueños y visiones. Y Dios te empieza nuevamente a revelar a través de sueños, porque ya no puedes escuchar en lo natural, porque estás cuestionando todas las cosas de Dios. Entonces Dios viene a través de sueños y te empieza a mostrar lo que Él tiene para tu vida. Vuelvo nuevamente a la palabra del Señor. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Quiero decirte hoy por qué la iglesia de Jesucristo se ha quedado, amado hermano mío, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué se ha quedado en el Antiguo Pacto? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no quiere avanzar? Desde el tiempo que la iglesia fue redimida por el Señor Jesucristo, una vez que el Señor Jesucristo ascendió, vino la persecución para la iglesia. Y desde entonces hasta hoy día, Satanás ha querido callar. Satanás ha querido hacer que la iglesia no tenga poder y la autoridad que le fue otorgada a la iglesia por el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? El diablo viene, te ataca, te mete en depresión, te mete en orgullo, te mete en esto, te mete en lo otro, y pierde la comunidad con Dios, pierde la comunicación con Dios. Entonces el diablo, eres presa de Satanás. Viene a tu vida el orgullo, viene a tu vida los celos, las contiendas, los pleitos, viene, bien, bueno, te pones como demonio, ¿no te dicen? ¿A cuánto no me diga? Pero a cuando te dicen, estás como demonio, pusiste como demonio, es porque estás a punto de ser poseído y ni cuenta te das. Y creemos que todo es normal, creemos que todo es pasajero. No, amado hermano mío, algo está sucediendo en el ámbito espiritual que no te estás dando cuenta porque te quedaste estancado. La iglesia se quedó estancada. Mira cómo era la iglesia, mira el modelo de la iglesia, mira lo que era la iglesia. El Señor Jesucristo asciende, Pablo caminaba por las calles, la sombra de Pablo sanaba a los enfermos. Mira lo que era la iglesia del primer siglo, amado hermano mío. Estaban los enfermos lisiados, iba Pablo y le decía, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. El paralítico salía caminando y entraba al templo glorificando y honrando el nombre de Dios. ¿Qué sucede? La iglesia lo quiere callar todo. La iglesia católica no quería que eso se supiera. Entonces empezaron a encajonar a la iglesia, y la iglesia ahora está acostumbrada a escuchar historia de la Biblia. Historia, escuchaste bien, historia de la Biblia. Hay una palabra que se llama revelación, que está para nosotros, que nos fue dada por el Señor Jesucristo. Mas a vosotros os es dado a conocer los misterios. ¿Qué es un misterio? Algo no revelado. Entonces a nosotros nos es dado a conocer, a revelar los misterios del reino de Dios. Esos misterios del reino de Dios se vienen y se hacen realidad en la palabra como revelación. ¿Cómo? Revelación. Y si no hay revelación en tu vida, no puedes entrar al poder de Dios, no puedes entrar a la gloria de Dios. Y si no hay poder y no hay gloria de Dios en tu vida, estás estancado, no puedes caminar, no puedes crecer, ya no tienes el redargüimiento del Espíritu Santo, porque te estancaste, porque te acomodaste, porque te conformaste. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo dijo Dios? A nuestra imagen y semejanza. Pon atención. Éxodo 15:3 nos dice, Jehová es su nombre, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Pon atención. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Jehová es varón de guerra. Jehová, papá Dios nunca hizo al hombre para que viviera pasivo. Hello, varones, Jehová nunca hizo al hombre para que viviese pasivo. Hagámoslo a nuestra imagen. Jehová es varón de guerra, entonces usted es un guerrero. Y semejanza, o sea, conformados a la total imagen y actitud de Dios. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, y Jehová usa el poder. Todo poder se me ha sido dado en los cielos y en la tierra, y aquel que en mí cree, las obras que yo hago también las hará. Y semejanza. ¿Por qué el pueblo de Dios no utiliza el poder que Dios le ha dado? ¿Por qué los Dios no utilizan el poder que Dios les ha dado? Porque están equivocados, están en la nueva era, están en la apostasía, están en las predicaciones, están en el reino de la prosperidad, que no es el reino de Dios, sino el reino de las tinieblas, porque los únicos prósperos son los de este lado del púlpito. Aleluya, pastores, me están oyendo. Los únicos prósperos son los de este lado del púlpito. Están en el ministerio de la prosperidad y el pueblo está en el ministerio de la iniquidad.
y se toleran los unos a los otros, porque el inicuo y el pastor le gusta la iniquidad, porque puede robar. Por lo tanto, todo lo que toleras, en eso te conviertes. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Lo estás entendiendo? ¿Estás entendiendo por qué la iglesia vive estancada? Vive en una manera monótona. Vive en una religión. Se dicen ser hijos de Dios, pero no practican la imagen y semejanza del Padre. Ay, santo, no lo estoy regañando a usted. Eso es para los de la televisión, hermano. Esto no es para, esto es para los de la televisión. Usted ya lo recibió en la mañana. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra, pon atención. Para empezar vamos a explicar los 3 ámbitos de poder que hay en el reino de Dios. Pon atención en esto, te conviene mucho. Tú le preguntas a una persona, ¿qué es la fe? No sé cuántos nuevos hay aquí, pero cuando usted le pregunta a una persona, ¿qué es la fe? Los que más saben, los que más llegan, te van a decir, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y si le 11:1 a la Biblia, ¿cómo van a decir los cristianos? Jesucristo dijo, yo soy el principio y el fin. El libro de los Hebreos dice, porque Jesucristo es el autor y el consumador. Si Él es el autor, el que lo hace, y es el consumador, el que lo termina, entonces Jesucristo es la fe. Amén. Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. O sea, en otras palabras, Él es la fe. Amén. Yo no necesito Hebreos 11:1 ni Efesios 4:2. Yo necesito conocer la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo. Amén. Yo necesito tener intimidad con la palabra de Dios. ¿Cuánto hace que no tienes intimidad con la palabra? ¿Cuánto hace que no lees, que no ayunas, que no oras? ¿Cuánto hace que no doblas rodillas? Gloria a Dios por los que estuvieron aquí anoche, aleluya. Los que estuvieron en vigilia. No, si todos empiezan con ganas. 20 había, creo me dijeron, la primera vigilia. Ayer 6. Aleluya. ¿Qué pasó, pueblo? Si no hay intimidad, no hay poder. Si no hay poder, no hay gloria. Y si no hay gloria, no hay avance. Vives una vida monótona. Vives una vida, amado hermano mío, endiosado en ti mismo. Vives una vida religiosa. Sal de la religiosidad. En el reino de Dios, amado hermano mío, no hay iglesia. La iglesia es usted, y nosotros ya no somos iglesia, porque el Señor Jesucristo nos dijo, el reino de Dios está en vosotros. Entonces ahora nosotros dejamos de ser iglesia y somos reino, la iglesia de reino. Seguimos siendo iglesia, pero hay una distinción, hay una diferencia. Ahora somos iglesia de reino. Cuando tú le preguntas a la iglesia cuántos tipos de fe hay, la iglesia, los cristianos se quedan, pues la fe es la fe. No, la Biblia dice, nos marca con versículos bíblicos que hay 3 tipos de fe. Amén. Pero nos hace falta conocerlo. Por eso, por cuanto no lo conocen, no lo pueden usar. Y si no conoces la fe y no la puedes usar, nada va a pasar. Y por eso ves que sus vidas siguen igual, siguen hablando igual, siguen comiendo igual, siguen caminando igual, siguen soñando igual, y en vez de tener revelación tienen pesadillas con la suegra. ¿Sí? Están estancados, amado hermano mío, porque no hay intimidad con Cristo Jesús, porque no hay intimidad con la palabra de Dios. Solamente la intimidad te da la revelación te da el poder, y el poder te lleva a la gloria de Dios. Necesitas tener estructura. Cuando Dios dijo hagamos al hombre y lo formó, dice la palabra, quiere decir le dio estructura, le dio forma, lo conformó conforme a la imagen de Dios. Jehová es varón de guerra, formó un guerrerito. Gloria a Dios. Yo sé que otros dicen Dios es Dios y formé un diosito. No, eso es mentira, hermano. Tienes que entender lo que lee la Biblia. Lo hizo a su imagen y semejanza. Ahora la iglesia la han estancado, la han solidizado en la palabra amor. Es que Dios es amor, sí, pero también es fuego destructor. Que no se le olvide eso. Dios es de justicia. Dios es un Dios que todo lo ve, todo lo puede, todo lo sabe y todo lo juzga también. Si hay algo que Dios hace, es juez. Él juega el papel del juez, que nada va a dejar pasar. Porque si a ti te dejara pasar, amado hermano mío, tus fechorías, a quien te haga una fechoría también se la dejaría pasar Dios. Y cuando alguien te hace algo a ti, tú dices, Dios, hazme justicia. Dios es justo, le hace justicia a usted, también le hace justicia a otra persona cuando usted hace algo. En el reino, escúcheme bien, hay 3 ámbitos. ¿Hay 3 qué? Pero usted necesita ser formado y conformado a la imagen
De Dios. A la imagen de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La enseñanza del reino, escúchame bien, te da forma. Si usted no tiene enseñanza del reino, si usted no tiene comunión con la palabra, si usted no ora, porque la palabra del Señor dijo lo siguiente: este género, ¿cuál género? El reino de los demonios, el género de los demonios, dijo, no sale sino con oración y ayuno. Entonces, si no hay oración y no hay ayuno, usted no tiene poder y autoridad. La oración y el ayuno acarrean, despiertan, atraen la autoridad de Dios. Oración y ayuno, ¿por qué? Porque usted se está sometiendo. Cuando usted se somete, usted es obediente. Y hay un poder que se llama obediencia. La obediencia es un poder. Cuando Jesucristo caminó sobre la tierra, Jesucristo no usó poder divino. Jesucristo usó el poder de la obediencia. Y lo demuestra cuando dice, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Ese es poder divino? Es poder divino a través de la obediencia. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ese era poder divino, el que murió. Divino que resucitó, pero el que murió no era poder divino, era poder de la obediencia. Por cuanto él murió, él ganó obediencia, el derecho de la obediencia, y ese es un poder que se usa y se pone por obra cuando nosotros practicamos la palabra de Dios. Bien, entonces voy directamente, porque ahora sí me dieron poco tiempo, me voy directamente a lo que son 3 ámbitos de poder en la tierra y en el cielo. En la tierra se manejan medidas, en el cielo se manejan dimensiones. Vuelvo a repetir, en la tierra se manejan medidas, en el cielo se manejan dimensiones. Hay personas que no han salido de la primera medida. Hay personas que dicen estar en el reino y no han salido de la primera medida. Y la Biblia nos cataloga y nos dice lo siguiente. Cuando usted le pregunta a un cristiano, oye, ¿cuántos tipos de fe hay? No, pues la fe es Hebreos 11:1. Hay 3 tipos de fe, usted dígale. Inmediatamente está haciendo una división, una separación de iglesia a reino. Porque usted ahora es iglesia de reino y ellos siguen siendo iglesia. Usted le dice, ok, entonces si nomás hay una fe, entonces la misma fe que usted tiene es la misma fe de los diabólicos, de los satánicos. Porque los satánicos tienen fe. A veces creo que tienen más fe que los cristianos. Oran y ayunan más que los cristianos. Los satánicos tienen propósito, se proponen algo y se meten y no se salen. ¿Sabe por qué? Porque les va mal si se salen. Los cristianos son los únicos que yo miro que hacen pactos con Dios, que le prometen a Dios, que le perjuran a Dios y no cumplen lo que dicen. De ahí, hermano, ninguno, mira, ni el Buda les cae con la panza y los aplaude. Santo. Ni el Buda los perdona. Los cristianos son los únicos que rompen sus promesas para con Dios y quieren seguir teniendo la bendición de Dios en ellos. 3 tipos de dimensión reino en la tierra. Así funcionan y así son. La gente de la iglesia sabe que hay fe, pero no sabe qué es ni sabe cómo usarla. La gente de reino sabe que hay fe y sabe que hay tipos de fe y las usa, las dimensiones. ¿Cómo está esto? De la siguiente manera. En la tierra están 3 medidas de fe. Número 1, la fe que es por medida. Romanos 12:3 nos dice, pero cada uno dice, téngase conforme a la medida de fe que a cada uno le fue dado. ¿Por qué medida? Porque a todas las personas, incluyendo los ángeles del cielo, fueron creados con una medida de fe. Una medida que esa fe se llama... Dios mío. ¿Será que mejor leo la Biblia, hermanos? ¿Qué dijimos que es la fe? Cristo. Cristo es la fe, el autor y consumador. Si Él es el autor y el consumador, el que la empieza y la termina, Cristo es la fe. Si Dios puso una medida de fe, ¿qué puso Dios en nosotros? Una medida que solo se llena con Cristo. Por eso los únicos salvos, según dice la Biblia, usted agarre la Biblia católica, la Biblia mormona, la Biblia que usted quiera, amado hermano mío, y encuentre el pasaje bíblico donde dice de Juan, amado hermano mío, 12:1, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y todo aquel que confesara el nombre del Señor será salvo. Y dice, y vayan y hagan discípulos, y todo el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces toda aquella persona que no cree en el Señor Jesucristo es condenado, no es salvo. ¿Es salvo? No, no es salvo. La Biblia dice que es condenado. Condenado quiere decir que ya ha sido juzgado y sentenciado. ¿Sabe quién ya ha sido juzgado y sentenciado en la Biblia? El diablo, el falso profeta y el anticristo. Espíritu de muerte también. Dice que todos irán al lago de fuego.
Entonces, si nosotros estamos sabiendo y conociendo lo que la Biblia nos dice, nosotros, toda persona que no se ha entregado genuinamente a Jesucristo, esa persona todavía tiene una medida de fe muy pequeña, porque no ha sido lleno de Dios, de Cristo Jesús. Usted va a ser lleno, esa medida de fe, primera medida de fe que solo se llena cuando genuinamente usted entrega su vida a Jesucristo. Usted no puede estar a medias con Jesús. Póngame atención, todos los que dicen, ¿y será que yo ya me entregué de veras? ¿Será que yo ya soy nacido de nuevo? Déjeme le digo, si usted no ha sido nacido de nuevo, si usted todavía no se ha entregado genuinamente a Jesús, en la noche va a tener pesadillas, va a soñar con el demonio y le va a estirar hasta los pies. Ay, nomás pelarnos. No, de verdad. ¿Usted quiere saber? Bueno, yo le digo. ¿Usted quiere saber si en realidad ya nació o no? Ay, los jóvenes en la noche no van a querer ni ir al baño, arrímenles pampers. Santo es el nombre de Dios. No, de verdad, jóvenes, si usted no ha entregado su vida al Señor, usted no es salvo y usted no se va a ir al cielo. Usted necesita de verdad entregar su vida a Dios. Usted necesita genuinamente venir delante del trono de Dios y decirle, entrego mi vida voluntariamente a Cristo Jesús. Porque si no, usted no es salvo, usted está juzgando a ser salvo. Bueno, pero es que a mí que me interesa, yo ni siquiera quiero saber de la Biblia, yo ni siquiera quiero saber de la iglesia, y menos de la de usted. Pues a mí no me interesa tampoco lo que usted quiera. Yo lo que quiero y estoy aquí es para enseñarle que el Señor Jesucristo no viene con bromas, que el Señor Jesucristo no está jugando, que el Señor Jesucristo viene por una iglesia redimida, educada y santificada. Digo educada. Cuando la persona no está educada en la palabra del Señor, hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Hello, alguien se identificó ahí, como que le dio un gancho al hígado. La persona que no está educada en la palabra de Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Usted ve a muchas personas desde el púlpito haciendo lo mismo, muchos líderes de iglesia haciendo lo mismo, muchas personas de iglesia haciendo lo mismo. Se dicen ser de Cristo, pero con sus actos lo niegan. Se dicen ser hermanos, pero con sus actos lo niegan, porque en su vida no hay santidad, en su vida no hay honestidad, en su vida no hay sinceridad, en su vida no hay amor, en su vida sigue habiendo depresión, alcoholismo, de todo menos santidad a Dios. Esa iglesia no es una iglesia educada. Esa iglesia es una iglesia que le hace falta mucho conocer la palabra de Dios, y si le hace falta conocer la palabra de Dios, le hace falta conocer a Dios. Y todo aquel que no conoce a Dios, mire, el Señor Jesucristo dijo, porque nadie conoce sino y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Si usted no conoce al Hijo, si usted no es amigo del Hijo, si usted no es intimidad con el Hijo, usted no puede conocer al Padre. Y si usted no conoce al Padre, no puede usar el reino y el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo, medida de fe. Por el oír, lo dice la palabra de Dios, por el oír, Romanos 10:17, ya tenemos una, la fe que es por medida, 12:3 de Romanos. Segunda, por el oír, Romanos 10:17. ¿Por qué? Porque cuando usted se entrega verdaderamente a Cristo, usted viene y usted empieza a oír de la palabra de Dios, entonces usted se vuelve obediente porque escucha la palabra de Dios. Tercera medida de fe, el don de fe. Cuando usted viene a la iglesia, se entrega a Cristo, escucha la palabra de Cristo, entonces usted ahora tiene un don de fe porque ha creído, su fe ha crecido. Su fe ha crecido. ¿Cuánto fe? Dice la palabra, muéstrame tus obras por tu fe y te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tus obras sin tu fe y te mostraré mi fe por mis obras por mi fe. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros decimos, nosotros tenemos, pero no demostramos. Nosotros decimos, creemos, pero por cualquier cosa nos desanimamos. Es imposible que donde está el reino de Dios haya desánimo. Es imposible que donde está el reino de Dios entre el demonio. Es imposible está la gloria de Dios, no haya sanidades. Es imposible. Entonces cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que la fe no solamente es creer. Hay una diferencia total en lo que es creer y en lo que es tener fe. El creer es ser leal. Judas era leal a Jesucristo. Judas estaba con Jesucristo, caminaba con Jesucristo, dormía con Jesucristo, comía con Jesucristo, le decía, qué buena prédica te aventaste, Jesucristo, le arrimaba el vaso de agua a Jesucristo, pero lo traicionó. Judas era leal, estaba todo el tiempo con él, pero lo traicionó, era infiel. Judas estaba con el Señor, era el tesorero del Señor, pero robaba de la bolsa. Era leal, pero no era fiel. ¿Qué es leal? Creer. Tú crees porque eres leal, pero tú no tienes fe si no eres fiel.
La fe es fidelidad, la fe es fidelitas, la fe es ser más allá de solamente creer en lo que dice la Biblia. La fe es llevarte al extremo de practicar lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? Entonces practique, que se note que practica, que se nota que hay cambios en su vida, que se nota que es fiel al Señor, que se note que no solamente es leal, sino fiel a la palabra de Dios. Ahora, esto en la tierra, ponga atención, hay tres, esas son las medidas de fe. Hay tres dimensiones de reino, de fe de reino. Primera dimensión, poder. Reino. Segunda dimensión, poder. Tercera dimensión, gloria. Reino, poder y gloria. ¿Y cómo sé eso? ¿Dónde está en la Biblia? Ya me dio los versículos para la fe. Deme los versículos para reino, poder y gloria. Mateo, capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque habla de reino, poder y gloria si fueran una sola cosa. Porque no son una sola cosa, es una dimensión separada cada uno de ellos, que solamente vas a poder llegar ahí cuando entras al nivel espiritual. Te lo pongo de la siguiente manera. El libro de Primera de Corintios, capítulo 2 y 3, nos explican la siguiente cosa. Hay tres tipos de hombre, lo dice la Biblia: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Reino, poder y gloria. Ahora, todo esto se maneja aquí en la tierra y en el cielo. ¿Cómo se maneja en la tierra? Número uno, la fe. Hablábamos que la fe te da poder y te da autoridad. La fe que está por medida, y la segunda fe, que es la fe por el oír, es obediencia. Hablábamos que cuando tú ya entregas a Jesucristo y escuchas la palabra de Dios, obedeces. Entonces la segunda medida se llama obediencia, y la tercera medida se llama unción. Cuando usted viene, entrega su vida al Señor, usted escucha la palabra, se vuelve obediente. La obediencia, usted es ungido, entonces tiene un don de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esos son referente a lo que son las medidas de fe. Ahora vamos a entrar a lo que son las dimensiones de reino. En el reino, en el cielo, reino, trabaja de la siguiente de la siguiente manera. La primera dimensión, ponga atención, ¿qué es una dimensión? Una medida es algo corto, algo pequeño, algo que marca un límite. Una dimensión, amado hermano mío, es algo enorme, gigante, algo que no puedes alcanzar a mirar, porque es dimensión, dimensional. Primera, segunda y tercera dimensión. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando el Señor dijo, cuando papá Dios dijo, hágase los mares, hasta hoy en día la ciencia, con todo lo que tiene, no ha tocado el fondo del mar. Y dice, no, es que China está a tantos miles de kilómetros debajo de... y todavía no llegan al fondo del mar. ¿Cómo? ¿Cuánto hay de dimensión a dimensión? Dice, es que la dimensión de a la luna, yo no sé si usted lo que crea, si cree que no ha llegado el hombre o si ha llegado el hombre a la luna, pero si fue una vez, ¿por qué no han vuelto a ir? Si tienen e invierten tantos millones, ¿por qué no han vuelto a ir a la luna? Lea por favor un poquito más, porque Dios dijo, cuando Dios creó el sol, hizo dos grandes. Yo no sé si el hombre se pueda parar sobre una lumbrera, pero lo que es el sol, ni se les ocurra. Sobre la luna, no lo sé, porque en realidad no sé cómo sea, ¿verdad? Presentan una cosa en pero en realidad presentan mucho más allá cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Amén. Entonces se manejan dimensiones. Dijo Dios, hágase la tierra, ¡pum! El globo terráqueo fue hecho, pero no solamente eso, ya estaban las estrellas, la dimensión de lo que es el cielo astral, junto para poder poner la luna pendiente como de la palabra de Dios. Una dimensión es algo que no puedes medir fácilmente. Una medida es algo pequeño, algo angosto, algo largo, algo ancho, algo bajo, algo alto, pero una dimensión abarca todo. Entonces, en el ámbito dimensional, nosotros encontramos tres dimensiones, que son reino, te da autoridad contra gobernadores y huéspedes de maldad. Pon atención, porque una dimensión de la cual nosotros vamos a hablar ahorita es a base de poder y autoridad. No lo digo yo, el Señor Jesucristo dijo, toda autoridad se me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Entonces, cuando Él nos ofreció el reino, no nos ofreció un lugar terrenal, porque si no, usted no estaría viviendo rentando, usted tendría un condominio, una mansión gigantísima, porque usted se le fue entregado algo material. A usted no se le entregó algo material, a usted se le entregó poder y autoridad. Dios mío, gloria a Dios por los dos que contestaron. Denle espacio y VIP al cielo, Señor.
Entonces reino te da poder y autoridad contra gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Poder. ¿Quién es el poder? Mira, pon atención, ¿ok? ¿Quién es el reino? ¿Dónde está el reino? En nosotros, en usted está el reino. Entonces usted tiene poder y autoridad para pelear en contra de gobernadores y huestes de maldad. La persona que entró, que es reino, ahora la persona que entra y está en el reino, dice la palabra de Dios que Dios es galardonador de los que le temen. Galardonador de los que le temen. Cuando Dios te da un galardón, todo eso que usan los militares, insignias por aquí, insignias de acá, que le dicen este es cabo, este es soldado, este es sargento, este es capitán, se llaman insignias, se llaman galardones. Cuando Dios te galardona, ¿qué te está poniendo? Autoridad. Eso es lo que es un galardón. Muchos dicen es un don. No es un galardón. No es un premio de autoridad. Cuando usted entra al reino y usted sigue y practica el reino de Dios, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Cuando usted entra al reino, usted empieza a pelear. La gente de iglesia no quiere pelear. La gente de iglesia dice, no, es que si voy a sufrir y si luego el diablo me ataca, excuse me, hello, Jesucristo vino a darte poder y autoridad. Este género no sale sino con oración y ayuno. Pon atención, te lo repito, del propio Señor Jesucristo, desde los días de Juan el Bautista, hello, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Así de va a practicar poder y autoridad si usted no empieza a arrebatar. Alabado sea el Señor. No, pero es que nosotros no podemos arrebatar. No es lo que dijo el Señor Jesucristo, es lo que dice usted, es lo que dicen los falsos, es lo que dicen los pasivos. Pero la palabra de Dios nos dice, nos impulsa, lo hizo a su imagen y semejanza. Varón de guerra es Jehová. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. De palabras del Señor Jesucristo, los hijos de Dios entienden que estamos viviendo entre dos reinos, el reino de la maldad y el reino del bien, y que para estar de un lado o de otro usted necesita ya sea pelear del lado de Dios o del lado de los demonios. Lamentablemente viven anonadados, adormecidos, y dicen, pero ¿qué pasa? No disfrutan la vida, no disfrutan lo que tienen, no disfrutan nada porque están adormecidos, porque no entienden que la única despertar es saliendo, mirando a tus gigantes y decirles, en ti voy a tener victoria. Alabado sea el Señor. Porque no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu de Dios. Y ese poder está en usted, el poder del reino. Primeramente usamos la dimensión de reino, que es la primera dimensión donde pelea contra gobernadores y potestades. Esos son los demonios que se mueven aquí en la tierra y en el primer cielo. ¿Cuántos cielos hay? Pregúntale a un cristiano cuántos cielos hay. Cielo, esto que usted ve aquí, atmosférico, donde están las nubecitas y donde está todo eso, primer cielo. Segundo cielo, el cielo astral, cuando sales de la atmósfera y está el cielo astral. Tercer cielo, donde se encuentra el trono de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Reino, poder. En el poder, amado hermano mío, cuando estás usando el poder del reino, entonces estás entrando a otra dimensión que te da poder contra potestades, gobernadores y huestes de maldad. La tercera unción, amado hermano mío, de gloria, la tercera dimensión de gloria es donde hay un poder ilimitado. Es donde hay un poder limitado, donde pasaba Pablo y lleno de la gloria de Dios y los enfermos sanaban, donde miraban los paralíticos, donde se caían, se morían, donde encontraban muertos, donde se plantaban sobre de ellos y decían, en el nombre de Cristo Jesús, vuelve a la vida, y el muerto se levantaba, llenos de la gloria. Porque eso solamente sucede cuando una persona está lleno de la gloria de Dios. Amén. Santo es el Señor. Yo creo que ahora viene medio dormido usted o comió mucho, no lo sé. Pero usted tiene que empezar a entender que usted tiene que despertar de ser iglesia a ser gloria. Que usted ya no tiene que estar creyendo ser iglesia cuando usted es gloria. Que usted tiene que pasar de la iglesia al reino. Que ya no tiene que ser una iglesia monótona, una iglesia que es atacada por el diablo. Si hay algo que el diablo está haciendo,
preparando sus ejércitos para atacar a las iglesias. Las iglesias que no son de reino están embatidas constantemente. ¿Por qué cree usted que hoy en día ve tanta gente de iglesia en iglesia? Ve gente que no está solidizada en una iglesia. Anteriormente, hace 15 años, no me cambie mucho eso, por favor. Hace 15 años las personas no se movían tan fácil de una iglesia. Las personas resistían contra viento y contra marea. Venían pruebas a su vida y lo único que hacían era más estaban en la iglesia, más corrían a la oración, más corrían al ayuno, más corrían a doblar las rodillas. ¡Aleluya! Porque era una iglesia que vivía bajo el poder de Dios. Hoy en día las iglesias, amado hermano mío, hay una prueba y una tribulación, media congregación se va y los 3, 4 que quedan chismeando y quedan robándose los unos a los otros, porque no hay poder, porque no hay gloria, porque no hay unción, porque no hay reino. La gente vive anonadada, vive cegada, vive entorpecida por Satanás, que está dividiendo el reino de Dios, porque el diablo sabe que donde hay una casa dividida no permanece. Entonces la vive de arriba para abajo sin saber por qué, culpando a los pastores culpando a las ovejas culpando a las cabras las chivas culpando a los pastores queriendo mejor irse a pastorear burros. Tenemos un revuelto porque no estamos entendiendo el poder, la gloria y la dimensión de Dios. Dios le entregó el poder y la gloria. Usted necesita tener estructura, formación. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2: no os conforméis, no tengas la estructura del mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Que tu mente sea estructurada. Cuando tú vienes enseñanzas del reino, cuando tú vienes a la enseñanza del poder de Dios, el poder de Dios, amado hermano mío, la enseñanza te da estructura, la estructura te da propósito y el propósito te da el poder. Y cuando tú tienes poder, hay manifestaciones del reino de Dios. Amén. Vas a algún lugar y los enfermos empiezan a sanar. Vas a algún lugar y empiezas a hablar, se sienten mejor. Estás en algún lugar, impones las manos y dices: en el nombre de Cristo Jesús eres sano. Persona sana. Amén. Porque se está manifestando lo que es la dimensión de poder en ti. Ahora tienes que empezar a conocer las dimensiones. La estructura trae una transformación, la transformación trae restauración, la restauración trae visión, la visión trae propósito, el propósito te da poder y el poder, dijimos, empieza a hacer las manifestaciones del reino de Dios. Amén. Es tiempo de que la iglesia deje de estar anonadada, aturdida, en depresión, porque el diablo la está atacando. Es tiempo de que se levante una iglesia, un ministerio, una ciudad entera a pelear en contra de las potestades satánicas. Es tiempo de que empiecen 2 o 3 hermanos a levantarse, a unirse, a tomarse de las manos, a doblar las rodillas y empezar a interceder por una ciudad, por un pueblo, por una nación, por un estado, por un país, por el mundo entero. Es tiempo de... La misma Biblia lo dice. Papá Dios dijo: desde todos los días, desde el cielo, recorro con mi vista a la tierra para ver si hay un entendido que quiere interceder. Dice la Biblia, y no lo he hallado. Hello. Y no lo he hallado. Alabado sea el nombre del Señor. En esta tarde te voy a decir que tienes que ir, amado hermano mío, del conformismo al reino. Del reino al poder y del poder a la gloria. Si tú no estás avanzando, todavía sigues en tu mentalidad de iglesia, estás bien atrasado en lo que es el reino de Dios. El Señor Jesucristo nunca vino a mostrarnos la iglesia. El Señor Jesucristo mencionó más de 150 veces en todo su ministerio la palabra reino de Dios. El Señor Jesucristo, cuando se acercaba, no decía a la iglesia, Él decía: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Hay 2 ocasiones bien literales cuando dice la iglesia. Dice: sobre esta roca mi iglesia. Iglesia del término novia de Dios. El Señor viene por su novia. Somos iglesia, pero ahora somos una iglesia de reino. Ya no somos una iglesia tradicional, monótona. La iglesia tradicional, la que lee la historia de la palabra de Dios. Por eso es que dice la Escritura: y muchos serán llamados y pocos los escogidos. ¿Dónde vas a estar? Si yo le voy a hacer una pregunta, usted no me conteste.
Si hoy fuera el último día, es más, si en este día, en este momento empezáramos todos a desaparecernos, que fuera el arrebatamiento, le hago una pregunta: ¿se iba o se quedaba? ¿Se iba o se quedaba? No me conteste. Está en dudas, es que usted no tiene comunión con Dios. Y si usted no tiene comunión con Dios, no hay poder en usted. Y si no hay poder en usted, el diablo está metido en su corazón. Porque el diablo está esperando solamente un corazón que le quiera servir a Dios para atacarlo. Y que en el momento que lo está atacando, la persona, si no tiene comunión, no tiene revelación, no tiene unción, no tiene poder, no tiene gloria, cae en depresión. Santo es el nombre de Dios. Yo no sé si te identificaste, pero yo quiero invitarte a que tienes que salir del término de tu cabeza, de la mentalidad de iglesia, y caminar a la mentalidad reino. No que yo te quiera llevar a algo nuevo, hermano, está escrito en la Biblia, solo que el diablo ha entorpecido, ha enmudecido, ha enceguecido a la iglesia, porque no quiere que la iglesia tenga la revelación de Dios. Y una persona que no tiene la revelación de Dios no tiene el poder de Dios. Y si no tienes el poder de Dios, eso no es para andar ahí decretando casas, ni andar decretando carros, ni andar decretando cuentas de banco. Todo eso, dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso te vendrá por añadidura. Los fariseos, los falsos, los de la nueva doctrina enseñan todo esto, pero solamente son las señales. Todo eso, amado hermano mío, viene cuando tú buscas el reino de Dios. Ellos predican la prosperidad, pero los únicos prósperos son ellos. No hay prosperidad en el pueblo de Dios. Y tanto te lo puedo decir que mira cómo estás, todo endeudado. Pero pactas y pactas y pactas. Dios mío, qué bueno que aquí no hacemos eso, porque aquí practicamos la palabra de Dios, porque aquí llevamos a las personas al entendimiento de la palabra, porque aquí el enriquecimiento del pastor es cuando usted gana ovejas, es cuando usted salvamos almas, es cuando vamos y sanamos a los enfermos, es cuando vamos y llevamos la palabra de vida. Ese es el enriquecimiento de la verdadera iglesia. El nombre del Señor. Del reino al poder y del poder a la gloria. El reino siempre está en movimiento. El reino te mueve, te arrastra, te provoca, te pone activo, te transforma, te empuja, te lleva a la conquista, te hace valeroso, te hace que avances. El reino nunca queda estático. El Señor Jesucristo dijo antes de partir: hasta hoy mi Padre trabaja y yo trabajo. Hasta hoy en el cielo el Señor Jesucristo está trabajando. El Señor Jesucristo está intercediendo delante del Padre por usted y por mí. Y si Él está trabajando, es imposible que el reino de Dios esté inmóvil. Santo. El movimiento del reino es ese, es un movimiento movado, un movimiento continuo, te arrastra, te empuja, te provoca, te pone activo, te transforma, amado hermano mío. El movimiento del reino no es solamente rezar, no es solamente ahí, porque eso es lo que hacen, ya no oran. Los cristianos ya no oran, rezan. Es continuo, monótono, ni siquiera lo sienten en su corazón. ¿Dónde estaba? Había oración aquí en la iglesia. Es que estaba muy cansado. Así te va a agarrar el diablo, cansado, para que se te quite. Ahora sí, santo, pero ¿dónde estabas ayer? Es que eso no es para mí, pastor. No, tampoco el reino es para ti. El reino de Dios es para los valientes. Aleluya. La palabra de Dios dice: porque los cobardes, los mentirosos, los profanos, los adúlteros, los fornicarios tienen su parte en el lago de fuego. Mira lo primero que menciona: los cobardes. El reino de los cielos no es para los cobardes. El reino es para los violentos, y los violentos lo arrebatan. Aleluya. Gloria al Dios Todopoderoso. La religión, la iglesia, el cristianismo te estanca, te detiene, te drena las fuerzas, o sea, te chupa, te deja sin fe, amado hermano mío, te vuelve perezoso, te arranca la motivación, es monótona, es repetitiva, no produce, te vuelve estéril la religión. ¿A cuántos se identificaron? Si usted se identificó, es porque usted no está viniendo constantemente. No culpe a la iglesia cuando es culpa suya. Esta iglesia no está en detención. Esta iglesia no es estéril. Esta iglesia está en movimiento. Esta iglesia está en crecimiento. Esta iglesia estamos esperando el despertar de los que están aprendiendo, que vayan y hagan la obra de Dios. Hoy decía alguien: Dios me está inquietando, Dios quiere que vaya por las almas. Oración, alguien decía: Dios me está inquietando, Dios quiere que vaya, pero no quiere que vaya sola. Aleluya. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu de Dios te está inquietando.
estancado, a no estar en depresión, a no estar detenido. Te está invitando a que crezcas, a que salgas, a que te dejes de medidas y tomes en tus manos las dimensiones del reino de Dios. Tenemos que salir de la iglesia al reino, amado hermano mío. En Lucas capítulo 12, versículo 32 dice: no temas, manada pequeña, porque a tu Padre le ha placido darles el reino. Nunca menciona la iglesia, menciona el reino de Dios. En 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No menciona la iglesia, menciona el reino. En Juan 14:12 dice: de cierto te digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún hará mayores, porque yo voy al Padre. Está hablando de reino, no de iglesia. Las obras de Jesucristo las puede hacer usted, las puedo hacer yo, cuando nosotros entremos en la dimensión reino. Si nosotros estamos en la dimensión iglesia, nosotros no podemos avanzar. Tiene deseos, pero no hechos. Por eso usted quiere, pero se detiene, porque todavía lo está deteniendo los espíritus del amorreo, los espíritus del jereseo, los espíritus del jebeo, los 5 príncipes de Persia que dejó Dios para probar, los de los filisteos, 5 príncipes de los filisteos para probar a su iglesia, a su pueblo. Espíritus que siguen actuando hoy en nuestros días. Dios quiere que salgas de la mentalidad de retención, de religión, y entres a una mentalidad de reino, a una mentalidad donde te afirmes, una mentalidad donde eches raíces, una mentalidad donde empieces a beber el zumo de Dios para empezar a crecer en el mundo espiritual. ¿De qué te sirve crecer en te sirve crecer en lo material? ¿De qué te sirve crecer en lo que no tiene, amado hermano mío? Como dice la Escritura, todo es vanidad. La mayor cosa que usted puede desear y puede pedir es crecer espiritualmente. La persona que crece espiritualmente es una persona que tiene comunidad con Dios, es una persona que tiene intimidad con Dios, es una persona que conoce a Jesucristo, es una persona que Jesucristo habla con ella, es una persona que tiene revelación de la palabra de Dios, es una persona que va y habla con denuedo la palabra de Dios, es una persona que cuando oye la palabra de Dios no se queda estática, inmóvil, asustadiza, cobarde. Dice: Dios habló y yo voy, porque si Dios dijo que puedo, yo lo puedo hacer. Y es tiempo de que usted entienda que Dios le está diciendo que usted puede. Solamente con la revelación tiene el poder. Lucas capítulo 9 versículos 1 y 2 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Quién se las dio? Jesucristo. ¿Quién lo dice? El Evangelio. No lo dice el pastor. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Sobre todos qué? Y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Qué los envió a predicar? El reino de Dios. No los envió a predicar iglesia. Es tiempo de despertar. Es tiempo de salir de mentalidad de iglesia. Es tiempo de salir de mentalidad religión. Es tiempo de entrar al movimiento. Es tiempo de que te aplantas y echas raíces, o te vas a quedar Ramón. Decía el hermano que traía el devocional: el hacha a la verdad ya está puesta en el árbol, porque todo árbol que no da fruto es cortado y echado fuera. No lo dije yo, lo dijo el hermano a través de la palabra del Señor. Así es de que el que tenga oídos para oír, oiga. Dice Lucas, nuevamente lo vuelvo a leer, porque dice Lucas 9, 1 y 2: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué les dio? Poder y autoridad. ¿Contra de quién? Los demonios. ¿Cuáles demonios? Voltea con el que está a tu lado. No lo mires así. Dile: ¿cuáles demonios? Pregúntale: ¿cuáles demonios? Ahora te digo cuáles demonios. Pon atención en esto. Con esto voy a terminar ya. No te estés durmiendo. Ya sé que tienes hambre. Ahorita ya están preparando las mesas. Pon atención. ¿Cuáles demonios? Hay un demonio que sale en el libro de los reyes, con el rey acá, y el Señor Jesucristo hace mención de ese espíritu en el libro del Apocalipsis. O sea que se viene recorriendo todo el Antiguo Testamento, entra en el Nuevo Testamento, va a recorrer y está trabajando hoy entre nosotros. O lo van a mirar en los últimos días los que todavía estén en ese tiempo. El libro, el espíritu jezabélico, lo menciona la Biblia, lo menciona el Señor Jesucristo. Ahora, estos espíritus, ya miramos ahí en Lucas que el Señor les dio poder y autoridad sobre todos. Dios mío, ¿alguien tiene la Biblia, por favor, para que le crean? Alguien levántase y lea, por favor, Lucas 9, 1 y 2.
¿Qué dice, hermano? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. A ver, ¿sí lo dice la Biblia o quién lo dice? La Biblia, les dio poder y autoridad. Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. A ver, otra vez, ¿sobre qué? Sobre todos los demonios. Hello, iglesia, reino. ¿Sobre qué les dio poder Dios? Sobre todos los demonios. ¿A quién? A los discípulos. ¿A los 12 nada más? Todos. A todos. Dice que mandaba de 2 en 2 y primero envió a 70 para echar fuera todo demonio y para predicar el reino de Dios. Entonces entienda, iglesia, a usted Jesucristo lo está comisionando, lo está promocionando, lo está galardonando para salir de la mentalidad de iglesia y entrar a la mentalidad reino. Pero en un reino desconocido, no un reino de prosperidad, sino un reino de valientes. Reino donde se arrebata al diablo, no a Dios, porque usted no arrebata del tercer cielo, ahí es muy difícil llegar, pero donde se arrebatan las bendiciones que han quedado atoradas en ese segundo cielo, donde el ángel mismo vino y no podía bajar, donde estuvo detenido por 21 días hasta que vino el arcángel Miguel. De ahí hay muchas bendiciones atoradas para su vida. Muchas bendiciones porque la mentalidad de iglesia ni siquiera ora. Porque la mentalidad de iglesia ni siquiera ayuna. Porque la mentalidad de iglesia está estancada, está deprimida. Está corrosión ya, donde no se mueve, donde no lleva avance de Dios. Usted dice, ay, esta iglesia habla mucho. No, amado hermano mío, esta es una iglesia. Esta es más que una iglesia, es un ministerio. Nosotros predicamos, hablamos y enseñamos el reino y vivimos el reino. Practicamos el reino, entramos en el reino porque buscamos el poder y la autoridad. No para espíritus por los cuales Dios nos dio autoridad que están trabajando hoy en día para que usted pueda entender y sepa que es una realidad lo que se está hablando. Primeramente en el libro de Jueces, capítulo 3. ¿Ya estamos ahí? Dice Jueces capítulo 3, capítulo 3, versículo 1, dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. ¿Para qué? Para que conociese la guerra. ¿Ya pararon? ¿Ya puedo continuar? Ok. Solamente para que los hijos de Israel conocieran la guerra. ¿Para que conocieran qué? La guerra. Para que la enseñaran a los que no la habían conocido antes. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los jebeos, los que había y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. Se recuerda que le dije que todo aquel que no estuviera entregado a Jesucristo, esta noche el demonio lo iba a asustar, le iba a jalar hasta las patas, como dicen por ahí. ¿Sabe por qué? Porque dice aquí, para ver si en verdad van a obedecer a la palabra de Dios, para ver si en verdad van a hacer lo que Dios les está diciendo, para ver si en verdad son gente entregada a Dios que está creyendo o gente que está todavía medias tintas. La palabra de Dios dice, ojalá y fueras frío o caliente, pero cuando eres ni frío ni caliente, o sea, ni crees bien ni crees mal. No crees, pero ahí quieres estar. Quieres estar, pero no crees. Entonces no eres ni frío ni caliente. En el reino de Dios o crees o no crees. Así de simple. Para poder entrar en el reino de Dios. Entonces dijo que dejó los 5 príncipes de los filisteos. Ahora déjame te digo, son 7 naciones que Dios dejó para probar con ellas al reino de Dios. ¿A quién? Al reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Los hijos de Israel. Los hijos. Dios los dejó y están funcionando hoy en tus días. Hoy en este día están funcionando esos espíritus, ese espíritu jezabélico, acábico, ese espíritu de Asmodeo, de Amorreo, todo eso está funcionando. ¿Quieres que te los ponga cómo se llaman hoy en día? Han cambiado su nombre, han cambiado su estrategia. ¿Tú sabes cómo? Así la pueden sentar en otro lado, por favor. Déjeme, necesito estar en lo que yo estoy. Necesito que me ponga atención. Cuando están jugando, cuando están ahí, no puedo. Esto es muy serio como para despertar. Es como echar las perlas a los cerdos, dice la Escritura, cuando nosotros estamos haciendo algo y que alguien está además ahí jugando. Entonces, ¿para qué está aquí? Entonces,
Dice la palabra del Señor. Estos 5 espíritus son los amorreos, perdón, los siete naciones que dejó Dios para probar a su pueblo Israel. Los amorreos, los cananeos, los heteos, los fereceos, los jebuseos, los jebeos y los jebuseos. Ahora ponga atención usted en esto. El diablo viene cambiando sus estrategias. El diablo viene la manera en cómo lo miraban antes, en cómo lo miraban hoy. Se viene camuflajeando, se viene infiltrando para que la gente no lo pueda reconocer y estar atacándolos. Los espíritus desde el tiempo de Nimrod, que fue el que construyó la Torre de Babel. Torre de Babel significa confusión. Él construyó la Torre de Babel, viene donde lo separa, y desde entonces surgieron las leyendas y surgieron los espíritus que eran Nimrod, que ahora se llamaba... Hello, ¿alguien sabe? Lo que ahora ha llegado como Jesús, María y José, en aquel tiempo se llamaban Osiris, Santo, Tamuz, Y sígale. Los que han estudiado, Osiris, Tamuz y el que representaba a Nimrod, son los que ahora se han infiltrado como Jesús y José. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Ahorita le voy a dar los nombres de estos, cómo se llaman hoy en día. Le voy a decir que el príncipe de Persia, cuando lo menciona, ¿sabes lo que era Persia? Lo que hoy en día es Irak. Entonces ha cambiado todo el nombre, han cambiado todos los nombres para seguir camuflajeados, seguir infiltrados y que la gente ni se acuerde ni los conozca. Por eso es que todo lo que dice, mira, pon atención, los amorreos, en el hebreo la palabra amorreo significa orgullo. Entonces, ¿seguirá este espíritu en vigencia? ¿Seguirá actuando hoy en día? ¿Sabes? Una de las cosas que más tumba a los cristianos es el orgullo. Y el orgullo es el más difícil para los cristianos de vencer. Lo que es el orgullo y la lujuria sexual, que viene siendo lascivia y lujuria, son los más difíciles de erradicar. Es más, a veces ni aunque los expulses fuera, porque la persona no quiere dejarlos. El orgullo está ahí bien penetrado, la lascivia está ahí bien penetrada, y está el predicador queriendo echarlo fuera, y nomás hacen como una pantomima de que ya salió, pero siguen bien endemoniados, porque son de los más peligrosos hoy en día. El espíritu amorreo dice aquí que es el orgullo. Dice aquí que es el hablador, o sea, chismoso, vanidoso. Eso es lo que es el espíritu hoy en día. Después está el espíritu de los heteos, que significa feroz, terror al corazón, inseguridad. Esto opera en una manera de rechazo debido a los muchos temores que tiene la persona. Si tú estás en el reino de Dios, ¿por qué vas a tener miedo? El miedo es para los cobardes, y los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Hello, ¿alguien está escuchando? Tercero, los heteos, tercero, los heteos significa terror, ya. 4, fereceos significa inestabilidad. Nómadas, ¿saben lo que es un nómada? Personas que andan de aquí para allá, que no están estables, tienen un trabajo y a los 3 meses los corren, tienen una casa, duran menos de un año, ya están en otra. Bueno, no están estables en ningún lugar, mucho menos en una iglesia. 5, jebeos. Significa pequeño, estrecho, estancado, cerrado. Eso es lo que ha convertido a la iglesia. Pequeños, estrechos por medida, y muy pequeña medida, que ni siquiera la llenan porque ni siquiera creen en Jesucristo como deberían de creer. Así de estrecha ha vuelto. Por último, termino con esto. Los jebuseos. El nombre jebuseo significa lugar trillado para pisotear, para humillar, para ofender. Las personas que son cabizbajas, las personas que a todo le dicen sí, las personas que sienten culpabilidad, las personas que son complacistas. En otras palabras, en inglés se llaman people's pleasers. Quieren complacer a todo mundo para tener un poquito de felicidad en sus corazones. Termino con lo siguiente. Bueno, ya con eso voy a terminar. Así de que en este día yo le digo a usted, necesita transformarse, necesita entender que el reino de los cielos no es para tardes, que el reino de los cielos no es para la iglesia, que el reino de los cielos es para los hijos de Dios, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Aleluya. Gloria a Dios. Póngase de pie. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso.
Como sé que era mucha vitamina C de cielo, vamos a pedirle a Dios